Jóvenes, buenas noches. ¿Se escucha? Muy buenas noches, docente. Sí, sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido, jóvenes? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Qué bien, un gusto de volvernos a reencontrar con algunos, ¿no? Algunos que seguramente recién nos conocemos. Eh, Indudablemente me tengo que presentar, ¿no? Soy el magíster Jorge Luis Caro Gonzalo, que voy a estar a cargo del desarrollo de esta asignatura de Derecho Constitucional, ¿no? Que es una rama muy importante, ¿no? Del derecho, ¿no? Si vemos nosotros en la actualidad, todas las ramas del derecho se han constitucionalizado, ¿no? Es decir, recogen algunos principios generales de la Constitución, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de las clases. Entonces les decía de que yo soy abogado de profesión, ¿no? Abogado en Derecho y Ciencias Políticas. En cuanto a mi formación académica, tengo una maestría en Derecho Administrativo, también tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Aparte de eso, actualmente vengo siguiendo el doctorado en Derecho, que todavía no lo culmino. Eh, También soy instructor de Derecho Internacional Humanitario. Tengo una segunda profesión que es licenciado en Educación, es decir, soy docente y vengo con la mejor predisposición, jóvenes, de poder compartir algunos conocimientos que son adquiridos por el quehacer y los años, ¿no? Como abogado y sobre todo en este curso, pues, de Derecho Constitucional que vamos a ver que es un curso muy importante, ¿no? Porque recordemos nosotros seguramente nuestras clases de introducción al derecho y vemos pues que el derecho constitucional casualmente va a abarcar el estudio de la Constitución, ¿no? Que es considerada la Carta Magna o la Carta pues fundamental, ¿no? Que si recordamos nosotros la pirámide de Hans Kelsen, vemos pues en el vértice superior, ¿no? A la Constitución como la norma fundamental, ¿no? La norma o Carta Magna también, ¿no? O la ley de leyes también, que algunos la definen, ¿no? Entonces, vemos que la Constitución está por encima de cualquier norma o tratado, ¿no? Sabemos que los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Congreso de la República vienen a constituir ley nacional y por lo tanto son pues de cumplimiento obligatorio, ¿no? Pero vamos a ir decalando el nivel jerárquico de las normas y seguramente en niveles inferiores vamos a encontrar la ley orgánica, las leyes, los decretos legislativos que son expedidos por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades. Y por último vamos a encontrar más abajo seguramente las ordenanzas, ¿no? O resoluciones de los gobiernos, pues, locales y regionales, ¿no? Y por último, ya en la base de esa pirámide encontramos inclusive los contratos, ¿no? Y seguramente habremos escuchado en alguna oportunidad que constituyen leyes entre las partes, ¿no? Ese acto jurídico bilateral en donde se ponen de manifiesto dos o más voluntades con la finalidad, pues casualmente, de crear, regular o extinguir, ¿no? Relaciones jurídicas. Entonces, la Constitución está por encima de cualquier marco normativo, ¿no? Y por lo tanto no puede haber ninguna ley que se oponga a la Constitución, ¿no? Bajo el principio de supremacía constitucional. Es una pequeña introducción que les doy. Hoy día vamos a hacer una clase introductoria, jóvenes. Tenemos hasta las 9:45, ¿ya? Como sabemos, las clases las tenemos, a ver un segundo, las clases las vamos a tener los días Miércoles y sábado. miércoles, ¿no? De 8 y Y 15 sábado. hasta las 9:45.
y los días sábados, ¿no? De De 8:15 a 9:45 Misma. también, ¿no? Entonces, eh, en estas clases vamos a ir desarrollando los diversos temas. Hoy día tenemos que cumplir con dos actividades importantes. La primera, elegir un delegado que nos va a permitir intercomunicarnos con cada uno de ustedes. Ya no sé si será un delegado o delegada que de repente en forma voluntaria quisiera alguien ser delegado de la asignatura en principio, o de repente quieren proponer a alguno de sus compañeros. ¿Sí? Alguien voluntariamente quisiera ser delegado o delegada de la asignatura. Ahí me escriben que Jocelyn Dayana Campo podría ser, no sé si está, si quiere, si quiere ser la delegada. La estaban proponiendo por el chat, no sé. Se encuentra Jocelyn. Buenas noches, doctor. Ahí te estaban proponiendo tus compañeros a través del chat. No sé si estarías tú en la posibilidad de ser delegada, Jocelyn. Sí, doctor, yo no tendría ningún inconveniente con normalidad. Listo. No hay ninguna objeción, jóvenes. Todos están conformes para que Jocelyn sea nuestra delegada de la asignatura. conforme, doctor. Listo. ¿Cuál es tu nombre, Jocelyn? Jocelyn. Jocelyn Sí, mi nombre es Jocelyn Dayana. Moyano. Jocelyn Dayana Dayana Campoticona. Campo. Sí, Jocelyn Dayana Campoticona. Campo Ticona. Listo, Jocelyn. De repente algunas palabras para tus compañeros. Sí, bueno, que normal pueden contar con mi apoyo y que espero que este ciclo de alguna manera nos podamos unir y trabajar de la mejor manera, ¿no? Muy bien, Jocelyn. Esa es la idea de trabajar todos juntos. Ya el que les habla como docente viene también con la mejor predisposición, ¿no? De compartir con ustedes estas sesiones, ¿no? Durante estas 18 semanas y siempre tengo la idea de proporcionar la mayor de las facilidades a todos para el cumplimiento de todas las actividades académicas, ¿ya, jóvenes? Bueno, ya tenemos a la delegada a quien agradecemos, ¿no? Por asumir el cargo de delegada. Jocelyn, de repente podrías apoyarnos en crear un link para que puedan agruparse, para que tengan ustedes un WhatsApp y puedan ustedes comunicarse. Sí, doctor, justamente estoy creando el grupo. Sí, En un también te momento voy a lo paso. Jocelyn, te voy a enviar también mi número de teléfono para que por favor puedas crear un grupo WhatsApp conmigo, ya que sea diferente al de tus compañeros, para podernos comunicar y me puedas comunicar de repente alguna inquietud o interrogante que puedan tener tus compañeros. Ok, ya está. Listo, entonces ya tenemos el delegado. Otra cosa, jóvenes, es conveniente. eh, Somos alrededor de más de 30 o 40 estudiantes, sería conveniente conformar grupos de trabajo, ya de 5 estudiantes. En el caso de que existiera algún estudiante que por motivos personales no pueda agruparse, puede realizar los trabajos de manera individual, no hay ningún problema. Pero la idea es trabajar en grupo, ya para realizar algunas dinámicas, algunos trabajos que tengamos que hacer en el desarrollo de las sesiones. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a proceder a sociabilizar, vamos a sociabilizar el sílabus, ya en principio,
antes de sociabilizar el sílabus, eh, vamos a enfocarnos en el sentido de establecer qué cosa es el derecho constitucional, ¿no? El derecho constitucional, jóvenes, es una rama del derecho público, ¿no? Que vemos nosotros que está encargado, pues, de eh, estudiar sobre todo la Constitución, ¿no? La Constitución entendida como un acto o una norma del más alto nivel jerárquico, ¿no? En donde vamos a encontrar tres vertientes principales en la Constitución. La primera, jóvenes, que está constituido, porque vamos a encontrar en la Constitución un capítulo referente a la estructura del Estado, ¿no? Siempre, seguramente hemos escuchado, en principio, que somos un Estado de derecho, ¿no? Y somos un Estado de derecho, jóvenes, casualmente, porque todos y cada uno de nosotros estamos obligados al cumplimiento de normas jurídicas, ¿no? Porque indudablemente el incumplimiento de una norma jurídica va a traer consigo a posibilitar que el Estado pueda imponernos una sanción, ¿no? Seguramente en sus clases de introducción al derecho, ¿no? Ustedes han podido ver, ¿no? Que hay una serie de normas que no necesariamente están constituidas como normas jurídicas, ¿no? Vamos a encontrar normas religiosas, ¿no? Vamos a encontrar normas éticas, normas morales, pero el incumplimiento únicamente de normas jurídicas posibilita pues al Estado de poder imponer una sanción, ¿no? Por ejemplo, a los que profesan la religión católica, por ejemplo, si es que nos referimos a alguna norma religiosa, ¿no? Sabemos pues que todos tenemos como norma de repente ir los días domingos a misa, ¿no? Indudablemente muchos no irán y eso no significa pues que el Estado tenga la posibilidad de sancionar por no ir pues a la iglesia, ¿no? Como también hay normas éticas, ¿no? O normas sociales o de convivencia, que a veces de alguna u otra forma éticamente deberíamos cumplir, pero que en la práctica el incumplimiento no acarrea pues una sanción, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, una norma moral, que yo esté sentado de repente en el ómnibus y no le ceda pues el asiento a una persona discapacitada, ¿no? Es una norma también que se podría decir va a depender de los principios que tenga una persona, ¿no? Principios éticos, principios morales, jóvenes, que en un primer momento son impartidos por los padres, ¿no? Los padres son los primeros que imparten una serie de principios y valores a los hijos, ¿no? Y que en algún momento esos principios y valores, ¿no? Van a traer consigo eh, permitirnos tomar decisiones en la vida, ¿no? Eh, una persona de principios, una persona de valores, una persona íntegra, ¿no? Cuando hablamos de integridad, ustedes habrán escuchado ese término, ¿no? La integridad casualmente gira en torno a establecer, cuando escuchamos, ¿no? Esa persona es íntegra, ¿no? Cuando hablamos que esa persona es íntegra, es porque esa persona se conduce en base a principios y valores, ¿no? Morales, éticos. No solamente en su vida personal, sino también en su vida profesional, ¿no? Ustedes cuando, lógicamente, en sus actos de la vida cotidiana, siempre van a tener presentes determinados principios y valores para poder tomar decisiones en su vida, ¿no? Decisiones en el sentido de optar por lo bueno o optar por lo malo, ¿no? Y más aún cuando ustedes sean abogados, cuando ustedes se reciban de abogados y ustedes se colegien en cualquiera de los colegios que tenemos en el Perú, ustedes van a tener, pues, y van a jurar el cumplimiento de un código de ética, ¿no? Del abogado, ¿no? Es un código que de alguna u otra forma nos obliga a realizar nuestras actividades profesionales bajo principios morales y éticos
determinados en el estatuto, ¿no? En el reglamento del Código de Ética del Colegio de Abogados correspondiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tres grandes ejes sobre el cual se va a estudiar la Constitución, nos referimos en primer término a la estructura del Estado. Sabemos que somos un Estado de derecho y cuando hablamos que somos un Estado de derecho es porque estamos obligados al cumplimiento de las normas, que le digo, ¿no? De las normas jurídicas. Un ejemplo clásico, por ejemplo, aquellos que conducimos un vehículo, estamos obligados pues al cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Porque el incumplimiento de esas normas traería como consecuencia de que el Estado nos pueda sancionar, ¿no? A través, indudablemente, de una infracción, pues, de tránsito, ¿no? No nos podemos, pues, pasar la luz roja, de repente no podemos girar en un lugar prohibido, no podemos estacionarnos en un determinado lugar prohibido, y si lo hacemos, lógicamente, al incumplir el Reglamento Nacional de Tránsito, nos vemos sujetos a la imposición, pues, de una sanción, ¿no? Por parte del Estado. Entonces, somos un Estado de derecho constitucional porque, como le decía y les hacía referencia a la pirámide de Hans Kelsen, tenemos pues como la norma del más alto nivel jerárquico en esta pirámide de Hans Kelsen, tenemos a la Constitución, que viene a ser pues la norma fundamental o la ley de leyes o Carta Magna, ¿no? Que está por encima jerárquicamente sobre todo ordenamiento jurídico que podamos tener dentro de la República del Perú, ¿no? Más abajo vemos en un nivel inferior inmediato podemos encontrar hasta los tratados, ¿no? Tratados que son firmados y ratificados por el Congreso de la República y que, como sabemos, van a pasar a constituir parte de la normativa nacional y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, ¿no? Después vamos a encontrar las leyes orgánicas, las leyes, ¿no? Vamos a encontrar los decretos legislativos, vamos a encontrar de repente los decretos de urgencia y más abajo vamos a encontrar también normas de inferior jerarquía que son dadas, jóvenes en base a las ordenanzas que pueden sacar pues tanto los gobiernos locales que son las municipalidades como también pues los gobiernos regionales, ¿no? Es un nivel jerárquico a nivel de gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, puede ser una ordenanza municipal, ¿no? Sobre la prohibición del comercio ambulatorio, por ejemplo, en un determinado distrito, ¿no? Eso lo va a normar un gobierno local, va a prohibir el comercio ambulatorio y lógicamente, si yo realizo esa labor en la vía pública, estoy sujeto a las sanciones correspondientes, ¿no? Como un ejemplo para darle. Y más abajo, ya en la parte de la base, se podría decir, del, en la parte de la base del, de esta pirámide de Hans Kelsen, que imaginariamente estamos viendo, vamos a encontrar a los contratos, ¿no? Los contratos que están constituidos por un acto jurídico, ¿no? Ustedes cuando estudien derecho civil van a estudiar esta institución del derecho civil que comprende el acto jurídico como aquella pues manifestación de la voluntad, ¿no? En principio, si es un acto jurídico bilateral de dos o más personas, ¿no? Y ese acto jurídico indudablemente va a crear, va a regular o va a extinguir relaciones jurídicas. Pero así como hay actos jurídicos jóvenes bilaterales que se van a producir de repente si celebramos un contrato de compra-venta o un arrendamiento, también encontramos actos jurídicos unilaterales, ¿no? Que están constituidos y siempre se pone como ejemplo el testamento, ¿no? Que es un acto jurídico unilateral porque obedece indudablemente a la voluntad de la persona que dispone en vida de sus bienes, ¿no? De cómo van a ser transmitidos a sus herederos en principio forzosos o legales, ¿no? Entonces, como vemos, en esta primera parte,
¿no? La Constitución, pues, se va a referir a definir el Estado, ¿no? Como un Estado de derecho constitucional, con una separación de poderes, ¿no? Y hay una separación de poderes, jóvenes, porque vivimos una época de constitucionalización, ¿no? Y la Constitución, después de muchas situaciones que se han presentado en el mundo, ¿no? Ustedes saben que las sociedades van evolucionando tal y conforme evoluciona el derecho, ¿no? La sociedad evoluciona y las normas también evolucionan, porque el derecho está constituido por todo ese conjunto de normas que un Estado da, ¿no? Procurando una convivencia social, una paz social, ¿no? Entre sus ciudadanos en procura de un progreso. Si no viviéramos con normas que regulan nuestra convivencia, entonces viviríamos en anarquía y no respetaríamos seguramente el derecho de los demás. Entonces, bajo este precepto que les vengo mencionando, existen, ¿no? Si nosotros recordamos la historia del derecho, ¿no? Que ustedes seguramente ya han llevado ese curso, vemos que los sistemas, ¿no? de gobierno o los estados en la antigüedad se caracterizaron por tener un corte monárquico o imperial, ¿no? Donde el- los poderes estaban subsumidos en una sola persona, ¿no? Tanto el poder ejecutivo, realizando actos de ejecución de gobierno, el poder legislativo y el poder judicial, estaban subsumidos en una sola persona. Y eso traía como consecuencia, en muchos casos, de que exista, pues, un abuso, ¿no? Un abuso del poder. Un momentito, jóvenes, voy a colocar el cargador. Apagar. Máquina. Mira, porque sí. Entonces, como les decía, jóvenes, estos tiempos modernos, ¿no? Al pasar de los años, ¿no? Y lógicamente la sociedad ha ido evolucionando y pasamos pues de formas de gobierno autoritarios, ¿no? A través de monarquía, de imperios, posteriormente del ese estadio de los señores feudales, ¿no? Donde el señor feudal, pues tenía el poder absoluto, ¿no? Y eso trajo consigo, ¿no? En Europa, de la Edad Media, un hito importante en la historia, ¿no? Que está constituido, pues, por la Revolución Francesa, ¿no? Y esta Revolución Francesa, en base a ideas liberales, trajo consigo, pues, conocer algunas instituciones que en la actualidad podemos gozar, ¿no? Como por ejemplo la democracia, ¿no? Que no se conocía indudablemente en ese tiempo, ¿no? Como también formas de gobierno que estaban supeditadas a la Constitución, ¿no? Que era una forma, y es actualmente, una forma de control de las actividades de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que el Perú goza de una división de poderes. Tenemos un poder ejecutivo que está, pues, jefaturado por el presidente de la República como máxima autoridad administrativa, ¿no? Del aparato estatal, ¿no? E indudablemente tiene un periodo de 5 años, situación que no se ha venido cumpliendo, como todos sabemos, en los últimos años, porque hemos visto que de repente las actividades, pues, que han realizado no han sido, pues, actividades de repente transparentes, ¿no? O actividades que giren en torno a principios éticos y morales, ¿no? Por eso es que en la actualidad vemos, jóvenes, muchos casos de corrupción de funcionarios, ¿no? Hace algunos años, sino, bueno, ustedes son jóvenes, hace 30 años, pues, no veíamos corrupción de funcionarios en las más altas esferas del aparato estatal, ¿no? Existía corrupción, pero no a ese nivel, ¿no? Del presidente de la República. Vemos que actualmente hay 3 presidentes que se encuentran recluidos, ¿no? Por procedimientos
que de alguna u otra forma atañen de repente el cumplimiento o la falta de cumplimientos éticos, morales o de transparencia, ¿no? El servidor o funcionario público, en principio, en base al Código de Ética de la Función Pública dentro del Estado, obliga pues al servidor o funcionario público a realizar sus actividades de forma transparente, ¿no? Pero eso indudablemente ha traído consigo la falta de seguir estos procedimientos a los alcances de los principios éticos y morales, como la falta de transparencia, ¿no? Ha traído consigo, pues, de que varios presidentes, ¿no? Hayan sido vacados, ¿no? Ya los procedimientos determinarán, pues, si efectivamente se produjo o no, ¿no? La vulneración de su función, pero de lo que sabemos, ¿no? Entonces, vemos nosotros que en principio el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente de la República, pues es quien es el encargado de realizar actos de ejecución del gobierno, ¿no? Y como vemos, si bien es cierto, esa es su función principal de gobernar por 5 años, pero también tiene una función legislativa, ¿no? Sin necesidad de que trastoque las funciones del Poder Legislativo, ¿no? Si nosotros revisamos, jóvenes, diariamente el peruano, vamos a ver pues que el Poder Ejecutivo inclusive va a emitir más normas que inclusive el Poder Legislativo, ¿no? A través de decretos supremos, a través de decretos de urgencia, a través de decretos legislativos. Cuando hablamos de decretos legislativos, debemos acordarnos, ¿no? Porque podemos equivocadamente relacionarnos con el Poder Legislativo, ¿no? El decreto legislativo. Y no es así. El decreto legislativo es emitido vía eh, vía, eh, ¿cómo se dice?, delegación de facultades del Congreso para que el Poder Ejecutivo, en una situación determinada y por un tiempo perentorio, pueda pues emitir decretos legislativos sobre una determinada materia, ¿no? Como también decretos de urgencia o decretos supremos, ¿no? Todas esas normas que emite casualmente el Poder Ejecutivo es lo que de alguna u otra forma les permite cumplir pues con la función propia del Estado, ¿no? Sabemos que el Estado tiene como función primordial la prestación de servicios públicos, ¿no? Y para dicho efecto, lógicamente necesita una normativa para poder realizar esas actividades, ¿no? Una función pública, por ejemplo, es la seguridad, ¿no? Entonces, el Estado, ustedes han visto que al paso de los años, ¿no? Ha decretado a través de decretos supremos estados de emergencia, ¿no? Que está dentro de los capítulos que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? De los estados de excepción, ¿no? Que están contemplados en la Constitución política, ¿no? Los estados, los famosos estados de emergencia. Y hemos vivido tiempos en donde hemos gozado de algunos estados de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acordarán cuando llegó la epidemia, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Una epidemia, pues, que como sabemos, nace en China y después esa epidemia se convierte en una pandemia, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y llega al Perú, ¿no? Y todo el mundo, lógicamente, no estaba en condiciones de hacer frente a esa epidemia porque se desconocía, ¿no? Por eso es que en un principio todos los países, pues, adelantados se procuraron en tratar de sacar una vacuna, ¿no? Después llegamos a sacar esa vacuna, pero en ese tiempo que no había vacuna, los estados sabían que si bien es cierto no había un tratamiento, ¿no? eficaz para contrarrestar esta epidemia, ¿no? Los médicos aseveraban que si es que se producía un distanciamiento en las personas, ¿no? Ese distanciamiento social de no reunirnos en grupo y de guardar de repente en el hogar prácticamente una cuarentena, de alguna u otra forma iba a permitir que no se siga propagando esa epidemia, ¿no? Situación que no se produjo, ¿no? Si no me equivoco, creo que fuimos el único país en el mundo que el Estado tuvo que decretar un estado de emergencia
casualmente para que la población cumpliera ese distanciamiento social, porque ustedes se acordarán que en la televisión veíamos, ¿no? Que la gente seguía bailando, seguían reunidos, seguían sin guardar ese distanciamiento social, ¿no? Y eso trajo consigo, a la larga, que fuéramos uno de los países con mayor contagio, ¿no? Entonces, ese estado de emergencia fue una situación que el Estado, como poder ejecutivo, tuvo que sacar en razón de tratar de contrarrestar el no cumplimiento de una disposición, ¿no? Que era el aislamiento social. Y también los estados de emergencia también se dan por otros motivos, ¿no? No solo motivos de salud, como se dieron en el COVID-19. Casualmente, en la actualidad, venimos sufriendo de una alta criminalidad y eso ha traído como consecuencia también de que el Estado decrete, ¿no? Estados de emergencia, donde sabemos nosotros que se van a restringir ciertos derechos, ¿no? Entonces, en esta parte, el Poder Ejecutivo tiene esa labor también de emitir normas para el cumplimiento de sus actos de gobierno. Pero tenemos otro poder también muy importante, que es el poder legislativo, ¿no? El poder que por naturaleza es el encargado de la emisión de las normas. Pero aparte de elaborar normas, ¿no? Tiene una labor fiscalizadora, ¿no? Tiene una labor de investigadora. Y ustedes ven que en el Congreso actual, que es unicameral, ¿no? Los congresistas forman esas comisiones con la finalidad de investigar o fiscalizar determinados actos de servidores o funcionarios públicos, ¿no? Que de alguna u otra forma de repente han recaído en un acto eh, contrario a la función, ¿no? Entonces el Poder Legislativo está encargado de eso. Y por último tenemos el Poder Judicial, ¿no? Un Poder Judicial encargado de la administración de justicia, ¿no? Jefaturado por la Corte Suprema de la República, que tiene sede en el Palacio de Justicia, ¿no? En la ciudad de Lima. Tenemos varias cortes superiores en Lima en la actualidad, ¿no? Hace unos 30 años no teníamos el número de cortes superiores en Lima, solamente se conocía la Corte Superior de Lima y la Corte Superior, ¿no? De la Provincia Constitucional del Callao. Ahora vemos que hay otras cortes, ¿no? La Corte de Lima Norte, Lima Sur, la Corte de Lima Este. Indudablemente que ha crecido, ¿no? El Poder Judicial, y se ha visto pues en la necesidad de crear cortes en la ciudad de Lima, ¿no? Por su expansión más que todo. Entonces el Poder Judicial es el poder pues encargado de administrar justicia, ¿no? Pero la Constitución también prevé, jóvenes, que la administración de justicia también puede ser administrada, en el caso del personal militar y policial, ¿no? Va a ser administrado por el Fuero Privativo Militar Policial, ¿no? Un fuero que también administra justicia, pero enfocado a actos que han sido realizados por personal militar y policial en situación de actividad. Y para eso también, pues, hay un fuero privativo militar policial, ¿no? Que tiene sede en la ciudad de Lima, también tiene algunas cortes también o zonas judiciales a nivel de todo el Perú, ¿no? En la zona norte, en la zona sur, en la zona oriental, ¿no? Con la finalidad de seguir procesos judiciales, ¿no? Por presuntas irregularidades que hayan cometido el personal militar en la situación de actividad, ¿no? O por personal policial. Y también hay otra forma, ¿no? De administrar justicia, que es a través de lo arbitral, ¿no? Ustedes saben que a veces las personas mayormente que realizan contratos, ¿no? Se someten a un arbitraje, ¿no? Y es una forma también de resolución de conflictos. Entonces, como les digo, ese es el segundo, ese es el primer enfoque de la Constitución. Vamos a encontrar la estructura, la organización del Estado. Hay un segundo enfoque que va a estar determinado por los derechos constitucionales o derechos fundamentales, ¿no? Que están establecidos en el artículo segundo de la Constitución, ¿no? Ahí vamos a encontrar
una serie de derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, el derecho a pedir información de las entidades públicas, ¿no? Son derechos inherentes a la persona, ¿no? Eso lo vamos a estudiar cuando entremos a analizar el artículo segundo de la Constitución. Solamente les quiero dar un enfoque general para ubicarnos en lo que el significado del curso de Derecho Constitucional. Y el tercer enfoque, la Constitución, casualmente va a tratar sobre las garantías constitucionales, ¿no? Que están comprendidas a partir del artículo 200 de la Constitución, ¿no? Las garantías constitucionales son aquellos procesos judiciales que nosotros podemos iniciar ante la vulneración de ciertos derechos que han sido violentados, ¿no? Derechos fundamentales o derechos constitucionales, ¿no? Que están establecidos en el artículo segundo, como también en el artículo 3 de la Constitución. Sabemos nosotros que tenemos el derecho a libre tránsito. Ese derecho de libertad de tránsito de ninguna forma permite que alguna autoridad o funcionario público pueda limitar el libre tránsito de las personas, salvo cuando sea por mandato judicial, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna u otra forma se está violentando un derecho constitucional, ¿no? Inclusive el, ustedes habrán podido ver cuando hay diligencias por parte del Ministerio Público, ¿no? En donde se va a realizar un allanamiento o de repente se va a requerir una detención, van con un mandato judicial, ¿no? Un mandato judicial que mayormente va a salir del juzgado penal que está investigando la presunta comisión de un delito, ¿no? Eso se realiza, jóvenes, porque no nos olvidemos que el juez penal, si bien es cierto, va a encontrarse abocado a llegar a determinar si hay responsabilidad o no, ¿no? De una persona bajo el principio de la presunción de inocencia. Acordémonos que todos somos presuntamente inocentes mientras no se pruebe lo contrario a través de un juicio, ¿no? Donde exista una sentencia condenatoria, ¿no? Porque yo podría ser denunciado, pero de repente, pues, se pone fin a ese procedimiento judicial a través de una resolución absolutoria, ¿no? Entonces, indudablemente no habría responsabilidad, ¿no? Pero acá, ¿qué sucede? De que indudablemente eh, este tipo de procedimientos, ¿no? Son procedimientos, por ejemplo, de detención o allanamiento que son, ¿no? Autorizados por el juez penal. ¿Y por qué el juez penal? Porque seguramente ustedes han escuchado en más de una oportunidad que un juez penal es un juez de garantías, ¿no? Porque el juez penal tiene que garantizar los derechos de la persona investigada. No nos olvidemos que la persona investigada e incluso condenada y que está purgando de repente una pena privativa de libertad, si bien es cierto, se le suspende su libertad por una pena privativa de libertad, pero no se le suspenden todos sus derechos, ¿ya? El derecho constitucional, jóvenes, tiene mucho que ver con los derechos humanos, ¿ya? Eh, es una de las bases más importantes del derecho constitucional, ¿no? Los derechos humanos, jóvenes, eh, que comienzan a tener un auge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes se acordarán, pues, cuando han estudiado que la Segunda Guerra Mundial produjo un gran genocidio, ¿no? Y ese abuso, ¿no? Ese abuso en torturas, en muerte, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial trajo consigo ese hito histórico, ¿no? La promulgación de la Carta de la Declaratoria de los Derechos Humanos, ¿no? Y si revisamos esa Carta Declaratoria de Derechos Humanos, jóvenes, vamos a ver que incluso hay un capítulo en donde se establece derechos humanos de las personas, inclusive que se encuentran recluidas en los centros de readaptación. Esa Carta Magna, jóvenes, tuvo bastante repercusión, no solamente en el derecho constitucional, sino inclusive en el derecho penal, ¿no? El derecho penal, indudablemente, eminentemente sancionador, ¿no? Antes
Actualmente vemos nosotros que se denominan centros de readaptación. Antes, ¿no? de las nuevas normas de ejecución penal, eran centros de penitenciaría, ¿no? Eran centros y se denominaban centros de penitenciaría porque casualmente eran lugares donde las personas que habían incurrido en un tipo penal iban a cumplir una penitencia, no un castigo. Actualmente no son centros de penitenciaría, son centros de readaptación, ¿no? Porque indudablemente la ejecución penal ha variado, ¿no? Ahora el Estado se encuentra más abocado a seguir determinados regímenes de readaptación con la finalidad de que los condenados puedan readaptarse, ¿no? Seguramente la readaptación va a ser diferente en muchos casos, mucho va a depender de la persona que comete el delito y sobre todo de la voluntad del sujeto que ha cometido el delito de quererse redactar, ¿no? Como también habrán personas que serán más difíciles de redactar, ¿no? Pero los derechos humanos influenciaron notablemente a la evolución del derecho. La Constitución acoge en muchos de los derechos constitucionales y fundamentales derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, jóvenes, son derechos que por la sola naturaleza de ser un sujeto humano, un ser humano, nos corresponde, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de expresión, que también lo vamos a encontrar en el artículo segundo de la Constitución. Entonces, vemos nosotros que estos derechos pueden ser restringidos, ¿no? Pueden ser restringidos, uno, porque de repente el Estado decreta un estado de emergencia, un estado de excepción, que está también contemplado en la Constitución política, y sabemos pues que van a restringirse algunos derechos, ¿no? En un estado de emergencia. El libre tránsito, se va a restringir eh, la libertad de podernos reunir, ¿no? De poder transitar en un determinado horario. Entonces, eso de alguna u otra forma va a establecer a que en esos tiempos de excepción, ¿no? No en tiempos regulares, algunos derechos constitucionales sean restringidos, ¿no? Lo que no va a suceder en un estado normal de derecho, pues, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo el Estado, ¿no? Cómo el Estado, ¿no? A través, pues, de estas garantías constitucionales, les da la posibilidad que ante la vulneración de algún derecho, estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Ninguna autoridad o funcionario público puede detener a una persona sin mandato judicial, en principio, ¿no? Y aquella persona que es detenida sin mandato judicial, ¿no? Tiene pues expedita la garantía constitucional que conocemos como el habeas corpus, ¿no? Que se va a poder interponer ya sea por el agraviado, un familiar o una persona desconocida incluso. Pero también tenemos otro derecho, ¿no? Que es el derecho a solicitar información de los entes del Estado, ¿no? La norma establece en principio que la información que contiene el aparato estatal es una información que debe ser proporcionada por la sola solicitud del ciudadano, sin expresión inclusive de causa, ¿no? Eso también se encuentra comprendido, aparte de la Constitución, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Que es la Ley 27806. Salvo algunas excepciones, indudablemente, ¿no? La ley establece que si bien es cierto, el ciudadano puede pedir cualquier información, esa información, indudablemente, va a estar restringida cuando yo requiero de repente alguna información pues que atenta contra la seguridad, defensa nacional o la intimidad personal, ¿no? de las personas. En ese caso, lógicamente, la entidad del Estado no está en la obligación de entregarlo, ¿no? Por esa prohibición. Pero si se trata de información común, ¿no? Todos tenemos el derecho de petición, de requerir pues esa información, y si esa información no es proporcionada al ciudadano, podemos interponer pues la garantía constitucional del habeas data, ¿no? Que es la acción que vamos a interponer al no cumplimiento de la autoridad estatal
de proporcionarnos una información que estamos requiriendo. También la Constitución, y hemos mencionado en la parte introductoria jóvenes, hoy día solamente vamos a hablar así de manera general, eh, eso lo vamos a ir abordando poco a poco en las sesiones, pero sabemos que la Constitución, por constituir la Carta Magna, tiene una supremacía constitucional, es decir, la Constitución está por encima de cualquier norma. Y si es expedido alguna norma contraria a la Constitución, se tiene expedito la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y hemos visto en los últimos años que se han expedido algunas normas, ¿no? Inclusive por el Poder Ejecutivo, que son contrarias a la Constitución, entonces se ha planteado una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, ¿no? Ha declarado inconstitucional la norma y por lo tanto ha perdido vigencia, ¿no? Entonces, esos, eh, esos tres grandes ejes vamos a encontrar en la Constitución política. Ya jóvenes, he querido darle esta introducción para situarnos y ver de qué se trata el derecho constitucional. No sé si habrá alguna pregunta, jóvenes. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿O hay Sí, alguna duda? doctor. Listo. Entonces, sí, Jairo, adelante. Jairo, levantaba la mano. Sí, buenas noches, estimado maestro, estimados Sí, compañeros, también buenas noches. Tengo una pequeña duda, maestro. ¿Es lo sí. mismo hablar de derecho constitucional que derecho del Estado propiamente dicho o es lo mismo? Gracias Hecho por... hecho constitucional, ¿en qué sentido? No, derecho constitucional y derecho del Estado, a eso me refería. Si es lo Eh, mismo o parte de derecho, constitucional es estudiar derecho del Estado también. no, dentro del derecho del Estado que se basa, mejor dicho, dentro del derecho constitucional que abarca el estudio de la Constitución, dentro de la Constitución vamos a encontrar la estructura del Estado, es decir, cómo se organiza un Estado, ¿no? Y nosotros tenemos un Estado con separación de poderes, pero no es que exista un derecho del Estado, sino que dentro de la Constitución vamos a encontrar una estructura, una organización partiendo de que son tres poderes públicos, ¿no? El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Ahora, aparte de eso, el Estado, la Constitución prevé también los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Como por ejemplo el RENIET, que es el Registro, ¿no? Nacional de Identificación y Estado Civil, la OMPE como organismo de procesos electorales, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva, el mismo Ministerio Público, la Contraloría de la República son entes constitucionalmente autónomos. ¿Y por qué se le da esa denominación? Porque no tienen ninguna influencia ni administrativa funcional con cualquier otro poder del Estado. Ellos se manejan solos, ¿no? Por eso, por la labor propia que realizan. No sé si contesté tu pregunta. Excelente, ¿Sí? maestro, me quedó claro, muy agradecido, muy amable. Listo. Lo que hemos querido decir es que dentro de la Constitución vamos a encontrar la organización del Estado, ¿no? Y en esa organización del Estado vemos una separación de poderes con funciones propias, ¿no? Como también vamos a encontrar dentro de la Constitución, por ejemplo, también algunas funciones propias, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere, jóvenes, a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no? Por ejemplo, tienen roles constitucionales. La Policía Nacional del Perú está encargada de la seguridad ciudadana, ¿no? Mientras que las Fuerzas Armadas no tienen participación en la seguridad ciudadana, ¿no? Porque ellos han sido formados, ¿no? Han sido formados para proteger el territorio nacional de una posible invasión extranjera, por ejemplo, ¿no? Son roles completamente diferentes. Lo que pasa en la actualidad, jóvenes, es que seguramente la policía se ha visto sobrepasada en la labor, en esta actividad delincuencial, y el Estado tiene que solicitar que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, ¿no?
para esta labor de seguridad, ¿no? Pero indudablemente si queremos en el futuro que las Fuerzas Armadas tengan un papel más preponderante en cuanto a seguridad, no solamente deberíamos cambiar la norma, sino deberíamos también capacitarlos, ¿no? Para que tengan de repente una brigada o en fin, que estén pues capacitados para el orden público, ¿no? Para lo que actualmente no existe, ¿no? Las Fuerzas Armadas cumplen un rol completamente diferente. Jairo también nos decía el modelo económico, ¿no? También se encuentra en la Constitución, ¿no? Y cuando hablamos, muy bien, Jairo, cuando hablamos del modelo económico, sabemos nosotros que nosotros pues nos regimos en un régimen de libre mercado, ¿no? Donde los precios, ¿no? Donde los precios son fijados en cuanto a la relación de oferta y demanda, ¿no? Es decir, el libre mercado se establece no para que eh, los agentes económicos puedan hacer de repente actividades comerciales sin tener en cuenta a la sociedad, no. El libre mercado de alguna u otra forma posibilita a tener una mayor competencia, jóvenes, ¿ya? Y al tener una competencia dentro de un mercado libre, va a traer como consecuencia a que hayan mejores productos. Miren, si ustedes son jóvenes, antiguamente cuando no había libre mercado y había un papel del Estado de subvencionar, por ejemplo, alimentos o determinados bienes, ¿no? No había importación de productos, por ejemplo. ¿Y quién era el perjudicado? Era el consumidor, porque el consumidor no tenía la oportunidad de ir, por ejemplo, a un centro comercial y poder escoger entre un producto importado o un producto nacional. Aparte de que la importación de productos, siempre y cuando sean seguidos bajo los cánones, ¿no? Que la ley establece de un libre mercado, ¿no? Eh, También mejorar la producción, ¿no? Del producto nacional, porque si entra un producto importado, yo tengo esa competencia y voy a tener que tratar de equiparar ese producto, ¿no? Que viene importado para poder yo tener una presencia en el mercado, ¿no? Si no, eh, no podría haber una libre competencia, ¿no? Libre competencia no es que los agentes económicos puedan hacer lo que ellos quieran. Si bien es cierto, el Estado no participa directamente, ¿no? Porque hay un libre mercado, pero sí fiscaliza los actos de comercio. Lo fiscaliza para tratar de alguna u otra forma evitar una competencia en el mercado que sea desleal. Y para eso, jóvenes, el Estado ha creado Indecopi. Indecopi casualmente fue creado para salvaguardar, ¿no? Para salvaguardar y para tratar de prevenir actos desleales de los competidores en un libre mercado. ¿Ya? Ya, Jairo, es más o menos lo que tú nos preguntabas. Leiniker nos dice si es lo mismo decir derechos fundamentales o derechos constitucionales. Eh, es un sinónimo, ¿no? Prácticamente eh, eh, el hablar de derechos fundamentales o derechos constitucionales, ¿no? Porque hablamos de derechos constitucionales indudablemente porque están establecidos en la Constitución y también de alguna u otra forma son fundamentales porque sin esos derechos no habría un libre desarrollo de la persona, ¿no? No podríamos desarrollarnos libremente. Entonces, por eso es que se suele decir derechos fundamentales o derechos constitucionales. No sé si habrá alguna otra pregunta, jóvenes. ¿Todo claro? Sí. Listo. Entonces, ya ahora tenemos una idea general, ¿no? Lógicamente introductoria de este curso, esta asignatura tan importante del derecho constitucional que les venía diciendo. Eh, Se ha constitucionalizado, también le decía, las diferentes ramas del derecho. ¿Por qué? Porque los principios constreñidos en la Constitución han migrado
a las diferentes ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, un principio que está vigente en cualquier rama del derecho, jóvenes, es el principio del debido procedimiento. El debido procedimiento que debemos entenderlo, ¿no? Como el cumplimiento de los plazos razonables de los procesos judiciales, la debida notificación, ¿no? El derecho de poder ejercer su defensa a través de la elección de un abogado. Son principios fundamentales y también constitucionales porque están establecidos en la Constitución, pero esos principios también están presentes en los diversos procedimientos judiciales, en el procedimiento civil, en el procedimiento penal, en el procedimiento administrativo, en el procedimiento laboral, se tiene que cumplir con el debido procedimiento. Otro principio constitucional presente también en todas las ramas del derecho es el derecho a la doble instancia, ¿no? Que ustedes habrán podido escuchar, el derecho de poder contradecir a través de recursos impugnatorios una sentencia, sea administrativa o judicial, que considero que vulnera mis derechos, ¿no? Por eso que en sede administrativa ustedes van a ver que de acuerdo a la ley 27444, ¿no? Que es la ley del procedimiento general, como de su texto único ordenado, van a existir pues recursos impugnatorios, ¿no? Como el recurso de reconsideración, ¿no? Que si bien es cierto se interpone ante la misma autoridad que emite la resolución administrativa, ¿no? O también el recurso de apelación con la finalidad de que el superior, ¿no? Evalúe si es que el inferior ha actuado conforme a ley, ¿no? Igual sucede en sede judicial, ¿no? Ante una sentencia de primera instancia, yo considero que atenta contra mis derechos, yo interpondré un recurso de apelación para que el superior jerárquico haga una revisión y pueda confirmar la sentencia del inferior o en todo caso dejarla sin efecto, ¿no? También es un derecho constitucional que se encuentra también a través de este proceso de constitucionalización de las diferentes ramas del derecho, se encuentra en todos los procedimientos judiciales, ¿no? Vamos a encontrarlo en el derecho laboral, lo vamos a encontrar en el derecho administrativo, lo vamos a encontrar en el derecho civil y en el derecho penal, ¿no? En todos los procesos encontramos esos principios. También, ya avanzando, vamos a tratar de sociabilizar. ¿Tenemos hasta qué horas, jóvenes? 9:45, creo, ¿no? Sí, Sí, doctor. 9:45, Sí, doctor. ya para no pasarme, porque a veces hablo demasiado y de repente me paso la hora, jóvenes. Entonces vamos a sociabilizar el sílabo, ¿no? O ya lo hemos sociabilizado, creo, ¿no? ¿O no? ¿Sociabilizamos el sílabus? No, todavía no, ¿no? Recién lo vamos a sociabilizar, ¿no? ¿Jóvenes? Así- Sí, docente, estamos en una introducción sobre los temas, ¿no? La importancia del curso. Listo. Entonces, ya teniendo una idea general sobre lo que vamos a tratar en el derecho constitucional, ¿no? En esta asignatura, vamos a sociabilizar el sílabus, ¿no? En donde se establecen ciertos parámetros que vamos a tener que cumplir, ¿no? En el desarrollo del semestre académico, ¿no? Sabemos nosotros en principio, ¿no? Que tenemos clases, ¿no? Tenemos hoy día y el sábado también a la misma hora, ¿no? Eh, Siempre voy a dejar una tarea, ¿ya? Que ustedes van a desarrollar, que es un resumen y una conclusión del tema que hemos abordado en la semana. Es decir, el día miércoles y el día sábado lo vamos a complementar con seguramente un video, ver algunas diapositivas, y eso les va a permitir a ustedes ya tener mayores elementos para poder ustedes hacer un pequeño resumen o unas conclusiones que lo pueden hacer jóvenes en una infografía, de repente en un organizador visual o un mapa conceptual. ¿Ya? Eso se lo dejo libremente para que ustedes lo puedan realizar. Eh, Creo que en principio puede ser hasta el día domingo para que lo puedan presentar. Entonces vamos a ver que este sílabo de Derecho Constitucional no tiene 4 créditos, la enseñanza es a través de la virtualidad, como sabemos, y tenemos 4 horas semanales, ¿no? 4 horas académicas
de 45 minutos cada una, ¿no? Y los días miércoles, 2 horas, ¿no? 90 minutos, y los días sábados también 2 horas, 90 minutos, ¿no? Entonces, la fundamentación que encontramos en este sílabo de derecho constitucional, ¿no? Establece pues que el dominio de los principios constitucionales permite pues a los profesionales del derecho actuar no solo como técnicos en su área, sino como ciudadanos, ¿no? Que comprenden su rol en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Por eso les decía que tiene mucha influencia en los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, son aquellos derechos que por la sola condición de ser seres humanos lo tenemos, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener un domicilio, son derechos humanos, porque el tener un nombre nos permite identificarnos y nos permite diferenciarnos, ¿no? Unos que otros. Entonces, conocer el devenir del constitucionalismo es fundamental para cumplir óptimamente dicho rol, ¿no? El constitucionalismo, como hemos estado viendo, es un proceso por el cual pues, la sociedad busca equilibrar, ¿no? La libertad y el orden mediante la Constitución, ¿no? El profesional del derecho debe interpretar y aplicar las normas desde una perspectiva constitucional. Ya no nos olvidemos. Por eso que la Constitución tiene supremacía sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. En cuanto a las humillas, jóvenes, el curso es de naturaleza teórica, va a comprender el estudio sistemático de los principales temas relacionados con el derecho constitucional, ¿no? Como la evolución del constitucionalismo universal y peruano, la constitución, ¿no? Peruana. En principio vamos a enfocarnos en algunos aspectos de la constitución del año 79, pero principalmente en la constitución del año 93, ¿no? Que deja sin vigencia la del 79. El logro general de aprendizaje nos va a permitir que al finalizar el curso, el estudiante examina la organización y funcionamiento estatal, que lo hemos visto ahora a grandes rasgos, dentro del orden constitucional establecido, así como también los derechos y libertades, ¿no? Que vemos de la persona humana. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases cuando comencemos a analizar ese artículo segundo, ¿no? Donde vamos a encontrar todos los derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? Y eso va a ser indudablemente a través de un análisis comparativo, ¿no? Entre las recientes constituciones políticas. Acá encontramos unidades de aprendizaje. Vamos a tener 4 unidades de aprendizaje, ¿no? Que se van a llevar a cabo en estas semanas que vemos en la diapositiva, ¿no? La unidad de aprendizaje 1, por ejemplo, lo vamos a ver la semana 1, 2, 3 y 4. Vamos a tratar sobre el derecho constitucional y la evolución del derecho constitucional. Al final de la unidad, el estudiante va a identificar los conceptos básicos del derecho constitucional y las diferentes etapas, ¿no? Por las que ha pasado el constitucionalismo universal. El temario que vamos a tratar es sobre el derecho constitucional. Vamos a ver el concepto, el objeto de estudio, cuál es su finalidad e importancia, ¿no? Como también el derecho constitucional y otras ciencias y disciplinas jurídicas, ¿no? Que las hemos mencionado el día de hoy. El derecho constitucional, la tipología de las constituciones. Hay constituciones que vamos a ver que tienen un corte liberal, otras constituciones que son más conservadoras, ¿no? Y vamos a ver también la evolución del constitucionalismo, tanto universal como el peruano. Ya en la unidad 2, jóvenes, ya estamos en la semana 5, 6, 7 y 8. Vamos a referirnos sobre la Constitución como una norma jurídica política, ¿no? Vamos a tratar, como le decía, de la Constitución del año 93, y el logro específico de aprendizaje de esta segunda unidad va a permitir a que el estudiante explica la norma jurídica política fundamental que consagra pues los derechos y libertades de las personas, ¿no? Y como también la organización del Estado como base de la propia Constitución y la jurisprudencia constitucional.
Acá tenemos el temario de la Constitución, las denominaciones, ¿no? Porque vemos que no solamente unos se refieren a la Constitución, otros mencionan que es la Carta Magna, la Ley de Leyes. Hay una serie de definiciones, pero que al final son lo mismo, ¿no? Esta norma tiene una supremacía sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Vamos a referirnos al poder constituyente, al poder constituido, la Constitución peruana del año 93, sus orígenes, ¿no? Sabemos que la Constitución se da después de un golpe, ¿no? Producido por el ingeniero pues Alberto Fujimori, ¿no? Que cierra el Congreso, y esta Constitución, ¿no? Eh, es pues dada en este tiempo, vamos a ver los orígenes, las características, ya entramos a la unidad 3 donde vamos a ver la teoría del Estado, y al final de la unidad el estudiante pues va a identificar los diversos momentos de evolución histórica del Estado, ¿no? Veíamos que la evolución del Estado ha ido evolucionando y modificándose a través del tiempo, ¿no? En tiempos muy remotos, el Estado era monárquico, había un Estado eh, que de alguna u otra forma subsumía los tres poderes del Estado de una persona. Eso ya se fue democratizando, ¿no? Comenzamos a conocer la democracia después de la Revolución Francesa, eso llegó hasta nuestro territorio y gozamos actualmente de una democracia, ¿no? La noción de pueblo, de nación, de patria. Después llegamos a la unidad 4, que es la última unidad, ¿no? Vamos a tratarlas en la semana 13, 14, 15, 16 y 17, ¿no? Porque la 18 solamente estamos presentes pues para dar el examen final, ¿no? Entonces, ahí también hablamos sobre el Estado peruano y al final de la unidad jóvenes el estudiante pues explica la estructura básica, las funciones y deberes del Estado, así como los límites al poder, ¿no? A partir del marco constitucional y del ordenamiento jurídico. Vamos a tener como temario el Estado peruano, la forma de Estado, de gobierno peruano, el poder legislativo, que hemos mencionado hoy día, cuál es la función legislativa, cuál es la formación y promulgación de las leyes, el poder ejecutivo en cuanto al Consejo de Ministros, a las relaciones con el poder legislativo, y el poder judicial, ¿no? También al Ministerio Público como organismo constitucionalmente autónomo, encargado pues de la legalidad, ¿no? En los procesos judiciales, y los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Al que hacíamos referencia, ¿se acuerda? Cuando mencionábamos a la RENIEC, al Banco Central de Reserva, al mismo Ministerio Público, que son organismos constitucionalmente autónomos porque tienen autonomía administrativa, funcional y económica, no dependen de ningún poder del Estado. El Ministerio Público, por sus labores propias, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, son órganos constitucionalmente autónomos, es decir, no dependen del gobierno. Y por último, terminamos viendo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? De manera muy general, el régimen de excepción, ¿no? Tanto los estados de emergencia como los estados de sitio, que son estados de excepción, donde vemos que algunos de nuestros derechos se van a ver restringidos, ¿no? Sobre todo el derecho de reunión, el derecho de libre tránsito, ¿no? Que nos imposibilita, pues, eh, transitar libremente o reunirnos, ¿no? Está prohibido porque está decretado a través de un decreto supremo, ¿no? El Estado va a establecer un estado de emergencia, ¿no? Y va a suspender o restringir ciertos derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? A los que hacía referencia. Por razones, como ya habíamos visto en el desarrollo de la sesión, que puede ser, pues, factores de salud, factores de seguridad, a veces hay disturbios sociales de gran envergadura, entonces el Estado se ve en la necesidad de decretar un estado de emergencia, ¿no? Porque en salvaguarda de la seguridad, ¿no? Y entramos a la parte de metodología. El curso se desarrolla pues a través, como sabemos, de la plataforma virtual, ¿no? Se lleva a cabo sesiones
sincrónicas, ¿no? Son grabadas, siempre eh, deseo que participen activamente, que hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias para no dejar de repente algún concepto, ¿no? En el tintero, ¿no? Y podamos de repente en el momento poderlo absorber. El docente, como vemos, siempre promueve la participación activa de los estudiantes, ¿ya? Yo siempre doy ejemplos, de repente en algún momento vamos a hacer el estudio de algún caso, ¿no? Tanto de manera individual como grupal, ¿no? Si bien es cierto, estamos conformando grupos, pero seguramente habrá algunos alumnos que de repente, por situaciones propias, personales, se ven imposibilitados a trabajar grupalmente, lo pueden hacer en forma individual, no hay ningún problema. En cuanto a al sistema de evaluación jóvenes, sabemos que tenemos tres prácticas calificadas, ¿ya? Acá vamos a verlo con mejor detalle. La primera práctica que la vamos a llevar en la semana 5, la segunda práctica en la semana 9, la tercera práctica va a ser en la semana 13, una tarea académica que va a ser una monografía. Ya voy a ver si es que se trata de una monografía de un tema determinado, que lo podamos hacer de repente en forma grupal, porque esa tarea académica tiene que ser expuesta, y mejor si lo hacemos en forma grupal, porque imagínense, somos alrededor de 40 estudiantes, y si cada uno va a exponer los 40, va a ser difícil evaluarlos en una sola sesión, ¿ya jóvenes? La participación en clase, ya que es la nota que yo tengo, que coloco, siempre apunto a las personas que participan, a las personas que presentan su trabajo en el tiempo, y por último el examen final, que lo vemos en la semana 18. Como sabemos todos, la nota mínima aprobatoria final es de 12, ¿no? El estudiante que no rinde un examen, el examen final puede rendir un único examen, que es el examen de rezagado, ¿no? La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido, y el estudiante pues rinde el examen de rezagado, todos ya saben, en la fecha que es programada por la universidad, ¿no? La universidad programa la fecha del examen de rezagado, ya al culminar el ciclo, previa pues presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado que está dispuesto, ¿no? Por la universidad. En el caso ya finalmente de que un estudiante no rinda de repente una práctica calificada y por lo tanto tenga un NSP que no se presentó, este es reemplazado automáticamente por la nota, ¿no? Que es obtenida en el examen final, ¿no? Yo lo único que podría invocarles es que traten de asistir, ¿no? A las fechas de evaluación para que ustedes no tengan problemas, ¿no? De tener sus notas al final de la, de la asignatura, ¿no? Hay algunas fuentes de información, vemos acá. Sí, William, levantabas la mano. Sí, profe, una consulta. No escuché eso de las prácticas calificadas. ¿Eso van a ser exámenes todos o va a ser como el trabajo? No le escuché esa parte o no sé si lo he Las explicado. prácticas calificadas nos van a decir seguramente esta semana, ya ha cambiado mucho la forma de evaluación. Vamos a tener una reunión con los coordinadores, ya, porque seguramente nos van a dar determinados parámetros para realizar las prácticas. Eso se lo voy a tratar de decir ya en la próxima semana, ya jóvenes, cómo van a ser las prácticas, cómo va a ser la tarea académica, ya. Eso lo vamos a finiquitar la próxima semana para que tengan el tiempo adecuado para poderlas realizar, ya. No hay ningún problema. Acá también encontramos fuentes de información, tienen una biografía básica, ¿no? Una biografía complementaria también. No sé si habrá alguna pregunta, jóvenes, algo que no haya quedado claro. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Por mí Sí, está así todo es, claro, profe. doctor. Listo, vamos a tomarnos unos 5 minutos, es como que podemos tomarnos una agüita y retornamos ya para hacer un resumen y conclusiones de la sesión de hoy día. ¿Ya, jóvenes? Perfecto, maestro, Ya, perfecto, muy unos cinco amable. minutos nada más y continuamos, ¿ya?
Listo, jóvenes, vamos a continuar. Ya el día sábado vamos a ver un video, vamos a compartir algunas diapositivas para tener mayores conocimientos sobre el tema, ¿no? Que hemos abordado hoy día de manera muy general, ¿no? Como vemos, hemos tratado pues de definir, ¿no? Al derecho constitucional, ¿no? Como aquella rama del derecho público, pues, que se encarga del estudio, ¿no? De la estructura del Estado, de la organización de sus poderes, como de la garantía también de los derechos, pues, de la persona, que lo encontramos tanto en el artículo segundo como tercero de la Constitución, ¿no? Entonces, debemos entender, pues, que en una concepción moderna, ¿no? La Constitución no solamente es un conjunto de textos, ¿no? En un sistema, sino es el propio ejercicio, ¿no? Del poder político que podemos tener. Entonces también hemos visto de alguna forma la naturaleza de la Constitución, ¿no? Vemos que tiene una parte dogmática, porque contiene derechos fundamentales o constitucionales, ya lo vamos a hacer, va a ver con mayor detalle el día sábado, pero también hay una parte orgánica, ¿no? Que se encarga y define, pues, como hemos visto el día de hoy, la estructura del Estado, ¿no? Vemos cómo está estructurado el Estado a través de los poderes del Estado, a través de los organismos constitucionalmente, ¿no? Constitucionalmente autónomos. Vemos también hemos visto también el día de hoy la supremacía constitucional, ¿no? Es decir, la supremacía de la norma constitucional, ¿no? Por encima de cualquier norma jurídica que es emitida, ¿no? Por el Estado, ¿no? Que puede ser el poder ejecutivo, el poder legislativo, e inclusive, ¿no? Muchas normas son emitidas por los gobiernos locales o regionales, ¿no? A través, por ejemplo, los gobiernos locales emiten lo que conocemos como ordenanzas municipales, ¿no? Y las ordenanzas municipales, si bien es cierto, son decretadas, ¿no? Por un municipio, son también de cumplimiento obligatorio, ¿no? No, me parece que dimos el ejemplo, por ejemplo, puede ser una ordenanza municipal de un determinado distrito que prohíba, por ejemplo, el comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, es una ordenanza de cumplimiento obligatorio, ¿no? Que muchas veces no se cumple y eso trae como consecuencia, pues, que el municipio, pues, eh, sancione, ¿no? Con multas o con el decomiso de repente de algún bien que yo estoy comercializando en la vía pública, ¿no? También hay ordenanzas municipales que tienen que ver con el uso, por ejemplo, de algunos medios de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto, ¿no? En nuestra ciudad que hay muchas urbanizaciones que están cerradas, ¿no? A través de esas rejas que se colocan, ¿no? Si bien es cierto, las rejas van a constituir parte de una seguridad en un determinado lugar, pero se tienen que seguir un procedimiento para poder colocar esas rejas, ¿no? Las ordenanzas municipales, lógicamente, se van a diferenciar algunos distritos de otros, ¿no? Hay distritos, por ejemplo, que posibilitan a que se pueda colocar una reja, pero también obligan a las personas que colocan esa reja tener pues una persona que pueda estar abriendo y cerrando la reja, ¿no? Porque al tener una reja como si fuera una pared donde yo limito el libre tránsito, de alguna u otra forma, jóvenes, estoy atentando contra la libertad de libre tránsito de las personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las rejas se pueden colocar eh, como una situación de seguridad, se tienen que cumplir ciertos requisitos, que a veces en la práctica no se cumplen, ¿no? Casualmente no se cumplen, ¿no? Hemos visto en los últimos meses que han habido dos municipios, ¿no? Que han estado, me parece, quitando las rejas, ¿no? De sus distritos, ¿no? Uno de los municipios me parece que es Atevitarte, ¿no? Donde el alcalde ha sido muy criticado, ¿no? Por quitar esas rejas. Y lógicamente el quitar las rejas, si bien es cierto, posibilita el libre tránsito, pero vivimos en una ciudad muy insegura, ¿no? Y de alguna u otra forma también esos elementos de seguridad
de alguna u otra forma, ¿no? Van a evitar la criminalidad, ¿no? En un determinado lugar, ¿no? Y era criticado este alcalde, ustedes habrán escuchado seguramente, era criticado porque los vecinos de esos lugares argumentaban pues de que había aumentado pues la criminalidad en ese distrito, ¿no? Porque lógicamente al no haber esas medidas de seguridad, lógicamente el libre tránsito no solamente va a ser para los ciudadanos, ¿no? Sino también para aquellas personas pues que se dedican al mal vivir, ¿no? A los delincuentes. Entonces, eh, vemos nosotros que las normas, jóvenes, hemos podido ver hoy día que las normas pueden estar dadas por el decreto legislativo en principio, pero el Poder Ejecutivo, vía delegación de facultades, también puede expedir normas, ¿no? Por ejemplo, un decreto legislativo, ¿no? Que a través de una resolución autoritativa, el Congreso le delega esa facultad al Poder Ejecutivo de poder legislar sobre una determinada materia y por un tiempo determinado. Los estados de emergencia, también hemos visto jóvenes el día de hoy, ¿no? Que son estados de excepción. Eso lo vamos a detallar con mayor profundidad cuando nos toque el tema en la semana, pero he querido darles, jóvenes, un enfoque general para ubicarnos y para comprender cuáles son los alcances de esta asignatura muy importante que es el derecho constitucional. Ya, jóvenes, entonces con esto ya no los canso más. Me despido de ustedes, agradezco la atención de todos ustedes y nos estaríamos viendo ya el día sábado. ¿Ya, jóvenes? Ha sido un gusto estar con todos. No sé si habrá Cuídense, alguna pregunta. ¿Todo claro, jóvenes? Todo claro, Sí, doctor. sí, doctor. Listo, Hasta el día sábado nos listo, encontramos. jóvenes. Todo claro. Que les Hasta el vaya muy bien, sábado, jóvenes. doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Que Hasta les luego, vaya muy doctor. Continuar bien. viendo el Sábado. debate, maestro. A continuar viendo el debate. Ah, ya, no se pierdan, no se pierdan eso, que es muy importante, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta el Gracias, sábado. doctor. Nos Hasta vemos, luego. cuídese. Gracias, Que les Hasta vaya doctor. muy luego, bien, compañeros. jóvenes. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, Hasta luego, doctor, jóvenes. cuídense.